Buenas tardes, paso por acá a dejar un vivo sobre pensamiento lateral. Tengo unos apuntes, así que se los voy a compartir. Siempre improviso, pero esta vez tomé unos apuntes, como los puntos claves del pensamiento lateral, para compartírselos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de una manera de pensar o una filosofía de vida. Se usa mucho en coaching, en psicología, en educación. Está como muy en crecimiento. No lo encuentro, ahí lo voy a encontrar. Y la verdad que es súper interesante aplicarlo en las terapias holísticas, pero no solo en las terapias holísticas, sino en la vida, en nuestra vida diaria. Así que bueno, pasaba a compartir eso, me pareció interesante hablarlo. Acá lo encontré. Bueno, se los voy a compartir un poquito para que vayamos viendo como mejor cada uno de los casos en los que se puede aplicar el pensamiento lateral. En 1960, Edward de Bono crea esta teoría en donde él enseña que hay caminos diferentes para llegar a situaciones de conflicto, para resolver situaciones de conflicto. Entonces él lo que explica es que se podía, en vez de utilizar la racionalidad, el pensamiento lógico o vertical, se podía llegar a otros caminos o crear nuevos caminos que la lógica convencional no utilizaba. Entonces, ¿qué hacía él? Provocaba interrogantes o preguntas que generaran diferentes caminos o posibilidades a una situación o a una dificultad. Es muy interesante porque justamente un pensamiento lateral es como, si vos lo querés visualizar, puede ser como que vos tenés un único camino todos los días de tu casa al trabajo, pero vos elegís cada día un camino diferente para que tus conexiones cerebrales formen nuevas conexiones. Vamos a hablar un poquito sobre 6 puntos que trae esta teoría del pensamiento lateral, esta filosofía, esta forma de ver la vida. Y les voy a contar 6 puntos de vista que creó Edward de Bono. La primera es técnica del Po, que es la provocación. Entonces el objetivo es romper el pensamiento automático. Por ejemplo, en una afirmación como las casas no deberían tener puertas. Por ejemplo, un profesor le dice a sus alumnos a una clase esta afirmación: las casas no deberían tener puertas. Entonces el grupo, sin juzgar esta afirmación, lo que hace es preguntarse: ¿qué pasaría si esto fuera cierto? ¿Qué soluciones nuevas aparecerían? El profesor les hace esas preguntas. ¿Qué función cumplen realmente una puerta? Entonces, desde la afirmación que parte es las casas no deberían tener puerta, y él hace estas preguntas: ¿qué pasaría si esto fuera cierto? ¿Qué soluciones nuevas aparecerían? ¿Y qué funciones cumple realmente una puerta? Entonces es como que parte una afirmación provocando, esa afirmación provoca a nuevas preguntas para que todos respondan, y ahí es cuando realmente se rompe el pensamiento lógico. ¿Qué busca esta técnica de la provocación? Que la mente comience a explorar. Quita el bloqueo de, por ejemplo, esto siempre fue así, por ejemplo, una puerta siempre se usó para entrar y salir, y busca nuevos caminos. Vamos por otra técnica, la segunda: inversión del problema. Bueno, en esta invertimos el problema. Por ejemplo, ¿cómo podría asegurarme de no cambiar nunca? El profesor le dice a la clase: no puedo cambiar mi vida. Entonces la clase le debe hacer una pregunta invertida. Y entonces ahí es donde se pregunta: ¿cómo podría asegurarme de no cambiar nunca? A lo que los alumnos deben responder diferentes premisas para no cambiar nunca. Entonces ellos responden: postergar decisiones, tener miedo, depender de los demás, repetir hábitos. Entonces, la premisa fue: no puedo cambiar mi vida.
Y las soluciones que se presentan con pensamiento lateral fueron todas estas. Fue darnos cuenta de que realmente haciendo estas cosas, esto que realmente perjudica, que sería tener miedo, depender de otros, no buscar soluciones, da vuelta a la premisa inicial. ¿Cuál es el impacto que logra? Una toma de conciencia diferente. Vamos a la otra técnica. La tercera técnica es crear nuevas asociaciones neuronales, como por ejemplo, elegimos una palabra, árbol. Entonces el profesor, yo siempre le pongo este ejemplo, el profesor da la premisa inicial, siempre la da el profesor, una afirmación, una pregunta. En este caso él dice, vamos a hablar de un árbol. Se llama la técnica del objeto aleatorio. Bueno, en esta técnica, que es la tercera, entonces el profesor dice que elige una palabra al azar, en este caso árbol, esa es la palabra. Entonces él pregunta, ¿qué tiene que ver un árbol con mi problema? Y ahí surgen respuestas. El árbol crece lento, tengo que aprender paciencia. El árbol tiene raíces, tengo una historia familiar. El árbol pierde hojas, tengo que aprender a soltar. El árbol no se compara, tiene identidad. Entonces, aparecen resultados que la lógica no hubiese generado. Esto lo puedes hacer con cualquier premisa. Por ejemplo, con cualquier palabra. El profesor podría haber dicho casa y todos van a empezar a decir características de esa casa para aplicarla a una situación problemática que se está presentando en la persona. Como ese elemento que pones a la mesa para que todos lo utilicen y lo caractericen, puede servirte para aplicarlo en tu problema personal. La cuarta técnica, los 3 y sí. Objetivo, abrir posibilidades. Cuando alguien está en crisis, por ejemplo, pedís que completen. Y si esto, ahí empiezan los y sí. Y si esto no fuera un problema, sino una transición. Segunda pregunta, ¿y si estuviera aprendiendo algo que aún no estoy viendo? Tercera pregunta, ¿y si tuviera permiso para hacerlo diferente? Entonces ahí es donde el profesor a la clase, en este caso lo decimos como ejemplo el profesor, que puede ser el psicólogo a su paciente, que también lo puedes aplicar vos en tu vida, con tus amigos, con tus familiares. O sea, el pensamiento lateral en realidad lo traigo porque te invita a vivir de una manera diferente, a pensar diferente y a empezar a tomar caminos variables con más posibilidades, que no se cierre a una sola, que es el pensamiento racional. Por lo general la mente se maneja por patrones que fueron construidos en la infancia. O sea que nuestro linaje familiar nos transmitió esto por generaciones. Pero muchas de esas cosas no nos sirven para la vida de hoy o queremos modificarlas. Entonces, para poder modificarlas y crear nuevos pensamientos, es inevitable crear nuevos caminos y nuevas conexiones neuronales. Vamos con la sexta, la quinta. Cambiar la función. Mostramos un objeto cotidiano, por ejemplo, una mariposa. Y el profesor dice, vamos a hablar de una mariposa. Entonces las preguntas que surgen son, ¿para qué más podría servir? Primera. Segunda. Ahí el profesor dice, como instrumento musical, como espejo simbólico, como herramienta de jardín, como péndulo terapéutico. Con el punto 5. La quinta técnica del pensamiento lateral es, por ejemplo, cambiar la función. Por ejemplo, el profesor habla de un objeto, en este caso puede ser una mariposa, puede ser cualquier otro, y pregunta, ¿para qué más podría servir? Entonces la clase empieza a dar ideas innovadoras o creativas sobre para qué más puede servir ese elemento, de esa mariposa en este caso. Entonces todos dicen, uno dice como instrumento musical, otro como espejo simbólico, otro como herramienta de jardín, otro como péndulo terapéutico. ¿Qué significa esto? Que no necesitas seguir la explicación lógica de para qué funciona o para qué sirve o por qué existe una mariposa, sino que se dan como características diferentes
y hasta imaginarias de este elemento, de este ser. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve mucho para procesos de duelo y reinvención, porque así como se resignifica la mariposa, se puede resignificar la historia personal de una persona, por ejemplo. Por eso es que se aplica como una teoría psicológica también. Vamos por la última, que es la pregunta imposible. Bueno, y el último, el 6, es la pregunta imposible. ¿Cómo resolverías esto si no pudieras usar el método que siempre usas? La persona se quedaría sin su camino habitual para resolver eso. Entonces, el sexto es, ¿cómo resolverías la situación de crisis o de problema que estás viviendo si no lo resolverías con las mismas herramientas de siempre? Ese es el sexto. Estoy buscando el nombre. La pregunta imposible. Ese es el sexto. Y bueno, con esto ya termina un poquito la explicación teórica del pensamiento lateral. Yo soy profe de comunicación, entonces, bueno, enseñé muchos años comunicación de empresas y marketing. Así que por eso este tema me gusta y por eso quería venir a hablarles de esto. Pues, luego, muchos años después estudié constelaciones, terapias, reiki, todo esto, pero como que siempre he buscado unir ambos mundos, porque bueno, es lo que a mí me resultó más sencillo. Así que bueno, quería compartirles eso. Y como para finalizar, es un video medio cortito, pero bueno, como para traerlo y que nos quedemos reflexionando sobre este pensamiento lateral. Y cómo lo he aplicado en mi vida. ¿Por qué traigo este tema justamente? Porque siempre me he dado cuenta que cuando uno se encuentra en una situación de crisis, por lo general, y hablo por mi experiencia que he tenido también, por lo general tenés un solo camino que es el que la mente conoce. Y bueno, y con los años empecé a aplicar esto sin saber que existía como teoría psicológica, lo aplicaba en mi vida. Entonces cada vez que me encontraba como en dudas de qué camino tomar, qué trabajo buscar o qué trabajo dejar, o una relación dejarla, o qué decirle a una persona para evitar un conflicto, o cómo decírselo. Todo lo que tenga que ver con lo vincular y con la toma de decisiones es genial esto. Se utiliza mucho en las empresas como resolución de conflictos. Se utiliza mucho cuando existen problemas entre compañeros de trabajo, también como crisis crisis de imagen en una empresa, o difamación, por ejemplo, fraude en una empresa, todo esto se utiliza. Pero bueno, si lo llevamos a la vida personal, obviamente cualquier teoría psicológica sirve para que la apliquemos. Entonces básicamente es esto, es como, si lo pudiera explicar con mis palabras, es como lo sentí siempre como no tomar el camino que hubiera tomado mi yo del pasado, o no tomar el camino que cualquier persona tomaría, o que la racionalidad lógica, la mente directa nos diría que es el único camino a tomar. Entonces, más que tomar ese camino y desechar todo lo que por lógica, por racionalidad o porque nos parece lo más coherente y lo más correcto, a veces lo más correcto no es lo más alineado con el corazón, con lo que nosotros somos y necesitamos. Entonces, el pensamiento lógico te une a la mente racional y a algo que es medio matemático, medio frío, no hay emoción, no hay sentimiento, no hay conexión. En cambio, el pensamiento lateral te ayuda a conectar un poquito más con la esencia y el corazón de las cosas. Entonces, al pensar de una situación de crisis que tenés, evitas el camino que siempre tomaste y buscas 5 o 10 caminos nuevos, es muy probable que entre esos 5 o 10 caminos nuevos encuentres uno que esté más alineado a tu conciencia, a tu esencia y a tu corazón, a lo que estás necesitando. Además, este pensamiento lateral te ayuda, por ejemplo, a organizar tus sentimientos y emociones. Yo lo uso mucho escribiendo una agenda
Entonces te sirve mucho a bajar lo que te está pasando en tu mente, en tu corazón, en cada día de tu vida y utilizar el pensamiento lateral aplicado a eso. No somos los mismos cada mes de del año, no somos los mismos cada día del año. El pensamiento lateral te invita a que las 5 o 10 soluciones que se te ocurren utilizando este pensamiento y estas técnicas que te dejé recién, sean tan creativas e innovadoras y tan conectadas a tu momento presente, a lo que has vivido, a los procesos que has podido trascender y resolver. Entonces, como están alineados a tu presente, al aquí y ahora, son siempre soluciones sumamente coherentes. Por eso está muy bueno. Porque por lo general, las decisiones tomadas, por ejemplo, por una persona a los 30, no son las mismas que por una persona que tiene, por ejemplo, a los 35 pareja e hijos. Una persona soltera y una persona en pareja no toma las mismas decisiones, no tiene las mismas conclusiones, no saca las mismas resoluciones a las cosas. Cada etapa de vida y cada duelo que uno atraviesa, cada crisis que uno atraviesa, va moldeando nuestra mente. Entonces justamente es eso, es hermoso. Te voy a dar un ejemplo de pensamiento lateral para que lo reflexiones. Si quieres lo puedes escribir. Cuando tienes algo que resolver, a ver, por ejemplo, ¿qué quiero estudiar en mi vida? O a qué me quiero dedicar. Por ejemplo, a veces hay llegados a los 37 o 40, por ahí tenemos una crisis de identidad, también puede ser a los 50. Entonces ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿qué quiero para mi futuro? O lo que venía hasta acá siendo, lo quiero cambiar, y cómo lo cambio. Entonces ahí es cuando, en vez de decir tengo, que lo primero que se nos viene es la linealidad, el racionamiento que nos dice tengo que trabajar 8 horas en una empresa porque tengo sueldo en blanco, tengo mutual, tengo seguridad, estabilidad. Eso es lo que nos daría el único camino racional y lógico. Entonces ahí el pensamiento lateral sería buscar otros caminos a eso que estén conectados con nuestra coherencia interna del momento presente o de nuestro corazón. Sería, bueno, tengo esta edad. ¿Es importante la edad? Ya esa crisis de identidad, con esta primera pregunta, empieza a bajar intensidad. ¿Es importante realmente la edad? Tener 37 años, o 40, o 50, ¿es un dato significativo o es solo un número? ¿Qué significa para mí tener 37, 40 o 50 años? ¿Significa envejecimiento o renacimiento? Esa sería otra pregunta. Otra pregunta que te puedo dejar. Los caminos que la familia o mi familia elegiría para mí, ¿cuáles son? Ahí descubrimos que esos decisiones o pensamientos quizás no son acorde a lo que vos querés, sino lo que el clan familiar te diría que sería lo más adecuado, rompiendo justamente un patrón familiar para liberarte de eso y que sea tu autenticidad. Otra pregunta que podrías hacerte o cuestionamiento. ¿Qué me apasiona desde muy chico? Puedes escribirlo. ¿Qué me apasiona desde hace poco? ¿O qué nuevo descubrimiento o hobby encontré hace poco? ¿Podría hacerlo un trabajo, un emprendimiento o monetizarlo de alguna manera? Y esto te abre otras posibilidades nuevas en donde puedas hasta generar distintas nombres de emprendimientos, puedes hasta visualizarlo, puedes hacer un vision board, que sería como una maqueta de imágenes donde vos puedas ahí colocar esas posibilidades de futuro, conectando una pasión o un hobby con lo que vos te visualizás monetizándolo. Y nos vamos a la última que te podría dejar, que se me está ocurriendo ahora.
para resolver esta situación de crisis, decíamos, de los 40 o 50, que podría ser, en este momento de mi vida, ¿qué necesito de este trabajo o de este propósito? Y ahí se abren otras posibilidades que quizás con un trabajo lineal no encontrás. Y en este último, lo que vas a descubrir es que podés encontrar un sentido nuevo a esto que estabas buscando y que tenías como crisis, que no solamente es monetizarlo, sino conseguir algo más. Así que te dejo un abrazo, espero que te sirva.